Génesis capítulo 1. Hoy vamos a estar estudiando juntos los versos del 9 al 13. Génesis capítulo 1, versículos del 9 al 13. No sé si lo recuerden, pero quizá los más antiguos, los más viejitos sí, pero aquí en Monterrey había un canal, el canal 28, no sé si se acuerdan, un canal muy lindo, cultural. Ahí en ese canal salía un personaje ahí con el pelo medio afro y no era Juan Pestañas, ¿verdad? Ese era otro que tenía un sombrero. Pero este hombre, esta persona que tenía así el pelo medio aglobado, salía ahí en este canal y regularmente lo que hacía en su programa es hacer unas pinturas. No sé si se acuerdan, unas pinturas pues muy bonitas. Pero honestamente al principio para mí esas pinturas pues no representaban mucho. Veía las pinturas pues ya terminadas y al hombre ahí modelándolas pues no generaban mucha expectativa para mí. Pero no fue sino hasta que comencé a ver el programa desde el inicio y prestar atención en los detalles, en cómo este hombre de apellido Ross, me parece, Bob Ross, cómo iba explicando poco a poco cada pincelada, ¿verdad? Cómo iba mostrando los detalles, las pinturas, cómo utilizaba el cincel o el pincel, no sé cómo se diga, pero él estaba ahí explicando todo eso y entonces pues cobró un mayor sentido, ¿verdad? Para mí, verlo ya al final, esa pintura terminada, pues fue algo sorprendente. Despertó en mí un interés que antes no tenía. Ahora procuraba, pues aunque era un joven ahí, pues procuraba verlo. Quizá, pues no sé si era adolescente, pero pues me gustaban a mí las caricaturas, ¿verdad? Pero ahora procuraba ver a este hombre porque me llamaba mucho la atención. Me sorprendió mucho cómo terminó haciendo sus pinturas tan lindas. Y hermanos, eso sucede también mientras estamos conociendo nosotros cada vez más y de mayor manera y con mayor profundidad a nuestro Dios. Esto mismo sucede cuando prestamos mayor atención a los detalles, por ejemplo, del relato de Génesis. Nos sorprendemos. Realmente nuestra mente y corazón es cautivada al ver cómo Dios hace las cosas de una manera tan bella y tan sabia. Esto debe de despertar en cada uno de nosotros un anhelo por conocerle más, un deseo por estar cerca de Él y no lejos de Él, porque Él es bellísimo y su obra es perfecta. Las últimas semanas hemos estado estudiando juntos este primer capítulo de Génesis y aunque no vamos muy rápido, pues sí hemos avanzado unos pasitos, hemos avanzado algunos versos. Por gracia de Dios hemos recordado, conocido que nuestro Dios, el único Dios que existe, el Dios de la Biblia, nuestro Dios trino y verdadero, es el creador exclusivo de todo lo que vemos y aún de lo que no vemos. Él es el creador de los cielos y de la tierra, de las cosas que están arriba en los cielos y debajo de la tierra. Pablo nos dice así y nos hace pensar en las cosas visibles e invisibles, sean tronos, dominios, potestades, todo ha sido creado por Él, para Él y por medio de Él. Y lo hizo todo en un instante, sin ningún esfuerzo. Y aunque todo lo que tenemos aquí en este libro en Génesis es narrativa, es decir, todo lo que está aquí son hechos reales, lo hemos dicho varias veces, no son mitos ni leyendas, todo lo que tenemos aquí es cierto en Génesis, es narrativa, también es una gran verdad que Moisés nos muestra a Dios de manera muy bella como el perfecto artista, como el artesano más bello, incluso como el poeta más grande que ha existido y existirá por siempre. Porque cuando la Biblia se enfoca en la tierra que al inicio en su creación, lo vimos en el verso 2, vean ahí, la tierra estaba desordenada y vacía, es decir, estaba inhabitable e inhabitada. Nuestro Dios como el perfecto, digamos, artesano, incluso poeta, utiliza estas dos palabras ahí, desordenada y vacía, para hacernos mostrar que estaba inhabitable e inhabitada, para luego después mostrarnos en los primeros 3 días que Él va a hacer la tierra habitable. Y luego en los siguientes 3 días la va a habitar. No sé si han prestado y escucharon con atención lo que les acabo de mencionar. Pero Moisés nos dice, Dios por medio de Moisés, mira, la tierra al principio estaba inhabitable e inhabitada. Y luego nuestro Dios, como un fino artesano, viene a su creación y toma estos dos conceptos y los primeros 3 días hace habitable la tierra inhabitable y luego la empieza a habitar cuando no había nadie
habitado ahí. Esto es bellísimo, hermanos. Por eso es importantísimo prestar atención en los detalles, porque esto nos sorprende y nos deja ver quién es nuestro Dios, cuál es su obra perfecta, su diseño tan especial y tan único. Es muy diferente al nuestro, a las cosas en cómo nosotros hacemos las cosas. Él las hace perfectas y nosotras imperfectas, ¿verdad? Pero incluso hay algo más interesante y lo vamos a ver mientras estemos avanzando poco a poco en los días. Hay algo todavía más interesante que hace nuestro fino poeta, autor, nuestro eterno Dios altísimo. Y es que no nada más los primeros 3 días hace la tierra habitable y luego los siguientes 3 días, 4, 5 y 6 la habita, sino como un poeta perfecto. Recuerden, la poesía hebrea no era como la nuestra, ¿verdad? La poesía en el español pues se basa en base a rimas, no sé si lo recuerden, en rimas. Pero la poesía hebrea muchas veces se conoce o se ve o se observa en sus Biblias mediante paralelismos. Y es lo que hace nuestro Dios cuando crea la tierra. Porque recuerden, una vez más, los primeros 3 días hace la tierra habitable y los siguientes 3 días la habita, pero como un poeta nuestro Dios toma el primer día y entonces hace la tierra habitable al crear la luz, ¿se acuerdan? Crea la luz, hace habitable ese primer día, pero en forma paralela con el día que le corresponde, que es el 4, la habita con el sol. Bellísimo. Luego en el siguiente día, en el día 2, Él hace la tierra habitable al crear ahí el firmamento, ¿verdad? Y llamar los cielos, separar las aguas, pero luego en el día 5, conectado ahí en forma paralela, ahora llena de habitantes de agua y del cielo, ya llena la tierra. Después en el día 3 lo que hace es crear el suelo seco y lo llama tierra, y entonces en el día 6 en forma paralela como un poeta lindísimo llena la tierra con habitantes en la tierra, animales y seres humanos. Esa es la belleza de nuestro Dios, la sabiduría del Señor, que nos muestra su carácter perfecto. Esto es bellísimo y magistral. No hay nadie como Él. Solamente esta creación podía venir de una mente sabia, perfecta, única y especial, y no como el resultado de un hombre falible, de una explosión inventada, de una evolución creada en la mente humana. No, esto solamente pudo venir de un Dios sabio y perfecto. Con eso en mente, el día de hoy llegamos al día 3 de la creación. Esta mañana vamos a abordar juntos el día 3 de Dios con su creación, contemplando, digámoslo así, 2 pinceladas creativas más de nuestro Dios aquí en Génesis capítulo 1, versos del 9 al 13. Y la primer pincelada creativa en este día 3 es la constitución de la tierra seca y el mar. Constitución de la tierra seca y el mar. Y la segunda es la creación de las plantas y animales. Creación de plantas y animales. Vamos a leer nuestras Biblias, comenzando ahí en el verso 9. Vean ahí cómo comienza. Dijo también Dios: júntense las aguas que están debajo de los cielos en un lugar y descúbrase lo seco. Y fue así. Y llamó Dios a lo seco tierra, y a la reunión de las aguas llamó mares. Y vio Dios que era bueno. Después dijo Dios: produzca la tierra hierba verde, hierba que dé semilla, árbol de fruto que dé fruto según su género, que su semilla esté en él sobre la tierra. Y fue así. Produjo pues la tierra hierba verde, hierba que da semilla según su naturaleza, y árbol que da fruto cuya semilla está en él y según su género. Y vio Dios que era bueno. Y fue la tarde y la mañana, el día 3. Vamos a orar. Padre, venimos ante ti con humildad, recordando que tú eres santo, que habitas en la santidad y que has santificado a personas que no merecían tu favor. Y aquí estamos, Señor, por pura gracia y misericordia, a pesar de que a veces seguimos navegando en la incredulidad y a veces hasta revolcándonos en nuestro pecado. Tú eres paciente, misericordioso, estás involucrado en la vida de tus hijos. Así que hoy venimos con humildad, Señor, para adorarte en el nombre de Jesucristo, pero también con humildad para seguirte adorando, Señor, al
estudiar tu palabra y reconocer que no solamente son letras, eres tú hablando a nuestro corazón. Así que, Señor, danos sabiduría, entendimiento y un corazón receptivo, Señor, para escucharte y obedecerte. En el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, veamos primero la constitución de la tierra seca y el mar. Vean ahí cómo inicia el verso 9. Dijo también Dios: júntense las aguas que están debajo de los cielos en un lugar y descúbrase lo seco. Y fue así. Recuerden que en el día segundo, en el verso 7, Dios separa las aguas que tenían sumergida la tierra, ¿verdad? Eso lo estudiamos. Una las fija arriba de la expansión y otra las pone ahí debajo de la expansión. Y Dios hizo esto, lo dijimos así, porque está haciendo la tierra habitable. En este caso, creando una atmósfera respirable. Pero Dios aún no ha terminado con esa pincelada. Por eso en nuestro sermón anterior notamos que ahí no calificó Dios como algo bueno, ¿verdad? Porque Él sigue, digamos, pintando lo que está desarrollando con tanta belleza y hermosura. Ahora en este siguiente sección lo que hace es, digamos, añadir un toque más, una pincelada más para mostrarnos o dejarnos ver su voluntad o deseo. Y es que las aguas que están ahora fijadas en la superficie de la tierra se concentren en un lugar en particular. Una vez más, Él ya había dividido las aguas, ¿verdad? Unas las había puesto por encima de la expansión y otras por debajo de la expansión, pero aún la tierra, la superficie de la tierra estaba llena de agua. Pero ahora nuestro Dios añade otra pincelada. Y entonces, en un instante, sin ningún esfuerzo, separa las aguas y las concentra en un lugar. Y entonces descubre lo seco que siempre estuvo ahí, la tierra, ¿verdad? Esto es algo bellísimo, porque en un instante, sin ningún esfuerzo, las aguas que cubrían la superficie de la tierra, Él las junta en un lugar y descubre, no un lugar enlodado, ¿verdad? Un lugar completamente seco. Ese es el poder de nuestro Dios. Un Dios que tiene una autoridad, una sabiduría y un señorío único sobre todas las cosas. Y esto lo vemos y lo hemos descubierto juntos porque le pone nombre a las cosas. Él no solamente crea las cosas, sino como soberano, como Señor, como Rey, nombra las cosas por su nombre aún y cuando no existían. Ese es nuestro Dios. Pero además también, luego, digámoslo así, lo dijimos también, es como si Él las evaluara lo que Él hizo, evalúa lo que Él hizo, y es como cuando de niños, ¿verdad?, le ponemos una estrellita a los pequeñitos cuando se portan bien. Es como si Dios hace algo y entonces se hace para atrás, examina lo que hizo y Él mismo pone una estrellita y dice que es bueno, porque esto es bellísimo. Vean cómo se señala esto en el verso 10. Y llamó Dios a lo seco, ¿cómo? Tierra. Y a la reunión de las aguas llamó mares. Y aquí está la evaluación de Dios. Y vio Dios que era bueno. Y necesitamos recordar en este punto, hermanos, que todo esto sucede antes de la caída o después de la caída. Antes de la caída. Antes del diluvio o después del diluvio. Pues antes, ¿verdad? Sí, muy fáciles las preguntas, pero bien. Estrellita también. Muy bien. Sí, esto sucede antes de la caída y antes del diluvio. Y aunque muchas cosas de las que tenemos hoy y vemos hoy mantienen, digamos, que la esencia de la creación original de Dios, también es cierto que otras cambiaron un poco. Por ejemplo, pensando primero en el caso de la expansión o la división de las aguas, unas puestas arriba y otras abajo, aunque es claro que las aguas puestas arriba son aguas literales, realmente es agua contenida ahí por Dios en la expansión, porque recuerden que nunca antes había llovido en la tierra, ¿verdad? Nunca había caído una sola gota de agua en la tierra. Entonces estas aguas eran unas aguas literales contenidas por Dios ahí arriba, pero también parece ser que estas aguas literales tenían una doble función. Escuchen esto, por un lado, la de humedecer la tierra y la vegetación para que dieran frutos sin necesidad de que hubiera agua. Piensa en eso. Ese es el cuidado de Dios que tiene para su creación, la sabiduría de Dios. Pero también, por otro lado, estas aguas contenidas ahí en la expansión o arriba de la expansión, pareciera ser, por lo que vemos aquí en la gramática hebrea, que tenían otra función, la de proteger a las personas de ciertos efectos nocivos, climatológicos.
del propio sol. Por eso al inicio y antes del diluvio las personas vivían mucho o poco. Mucho, ¿verdad? Y no son leyendas, no son cuentos chinos, no, son cosas que sucedieron de verdad. Ahí en Génesis 5 se nos deja ver que la persona más joven no murió a los 80, no murió a los 120, es más, no murió ni a los 300, murió a los 777 años. Increíble, ¿verdad? Y la persona más vieja fue Matusalén, murió a los 969 años. Entonces, aunque algunas cosas creadas al inicio, pues tienen cierta semejanza con lo de hoy, también vemos que tuvieron una función muy particular y única. Cuando no había llovido, otra vez, esas aguas pareciera ser que expedían un vapor que necesitaba la tierra, el suelo y la vegetación, pero también que cubrían de cierta manera a los seres humanos y por eso podían vivir tantos años, ¿verdad? Y estar bien, no ahí chocheando, estar bien, fuertes, tener familia y hacer las cosas que tenían que hacer ahí en ese momento de la historia. Pero Dios, cuando junta las aguas debajo de la expansión para descubrir un lugar seco, por lo que vemos ahí en el relato de Génesis, cuando hace eso nuestro Dios, pareciera ser también que descubre un lugar seco y ese lugar seco está focalizado o se encuentra centrado en el jardín del Edén y ahí también en sus alrededores. En otras palabras, digamos que al inicio y antes del diluvio, por lo que vemos aquí desde la gramática hebrea, hubo solo un continente y no muchos como los que tenemos ahora. Y ese continente, ahí dentro de ese lugar se encontraba el jardín del Edén, el lugar donde Dios había creado cosas perfectas para que la pudiera disfrutar Adán y Eva. Y otra vez todo esto lo entendemos y lo creemos así por lo que vemos aquí en la gramática hebrea. Pero tampoco somos tan dogmáticos porque no hay tantos detalles, ¿verdad? Para poder afirmar muchas cosas de estas, pero es lo que podemos pensar un poco en función a lo que estamos observando contextualmente y contemplando ahí desde el idioma original. Pero aquí en el día tercero Dios continúa, digamos, convirtiendo milagrosamente la tierra inhabitable en un lugar habitado, pero también continúa haciendo milagrosamente ciertas cosas que ha creado para habitarlas, ¿verdad? Y recuerden, en el primer día Dios creó la luz y separa la luz de las tinieblas. En el día segundo crea la expansión, separa las aguas que cubrían la tierra, unas las pone arriba, otras abajo. Y ahora acá en el día tercero, en forma instantánea, en un segundo, digamos, Dios separa y concentra las aguas en un lugar. Esto debe hacernos sorprendernos, hermanos. Debe asombrarnos del carácter de Dios, del poder de Dios. Lo que Él hace cuando Él quiere llevar a cabo su plan perfecto, su voluntad, su deseo. No hay nada que lo detenga. Porque entonces Él separa y concentra las aguas en un lugar y entonces separa lo seco y lo llama tierra. Esta tierra que siempre estuvo ahí. Es como si la tierra apareciera en escena, ¿verdad? Y dijera, aquí estoy, por gracia de Dios, por diseño de Dios. Y Dios junta las aguas ahí para que no se salgan de su lugar y lo seco esté ahí permanentemente situado también. Es nuestro Dios poderoso. Este es un hecho verídico que en un instante y de forma milagrosa Dios hace, Dios actúa, Dios opera. Esto para la mente humana es inconcebible. Esto para los científicos es una locura, porque aquellos hombres, filósofos, científicos, para ellos no pueden existir cambios tan radicales y repentinos. De hecho, ha llegado hasta la academia, ¿verdad? Muchos de nosotros, también los más antiguos, ¿verdad? Hemos crecido desde niños con la enseñanza de la evolución, ¿no es cierto? Desde la primaria, desde el kinder, pasando por la primaria, secundaria, siempre apuntando a la creación en función a la evolución y no al Dios creador de todo. Porque para ellos eso representa, que Dios creó todo, representa una falacia, un engaño, una mentira. Pero no, la palabra de Dios es verdad, es suficiente, es absoluta. Aquí no hay error. Y lo que vemos aquí es que Dios ha creado todo de la nada de manera perfecta en un instante conforme a su bello diseño, aunque para los hombres
para los científicos, para los filósofos, incluso para ti y para mí a veces parezca inconcebible, pero es una gran verdad. Por eso estos hombres científicos y filósofos afirman que todo fue resultado de reacciones químicas complejas a lo largo de miles y miles de millones de años. Y afirman esto porque para ellos crear cosas de la nada es imposible. Para ellos que existan cosas de esta manera es ilógico. Ahí no hay sabiduría. Pero la Biblia nos muestra al Dios sabio, perfecto y poderoso. La Biblia nos enseña que para nuestro Dios no hay nada imposible, hermanos. Lo voy a repetir. Para nuestro Dios no hay nada imposible. ¿Qué cosa más imposible había que hacer la tierra de la nada? Piensa en eso. Para Él no hay nada imposible. Él es poderoso, Él es sabio. Y nosotros no. Vamos a ver algunos pasajes que nos muestran el poder y la sabiduría de Dios. Vayan ahí a Jeremías 36. Jeremías 36, versos del 26 al 28. Y vean ahí cómo se nos muestra el poder de Dios, que Dios es todopoderoso incluso cuando emite un juicio o debe emitir un juicio inminente para Israel a causa de su pecado. Dios es fiel y para Él no hay nada imposible, y si Él ha diseñado algo, ha establecido algo, ha dicho algo, nada lo puede detener. Todo es posible para Él. En relación al juicio inminente del Señor a Israel, ahí se nos enseña esto, Jeremías 32, versos del 26 al 28. Jeremías 32, versos del 26 al 28. Vean ahí cómo comienza. Una vez más, en relación al juicio de Dios a Israel a causa de su pecado. Verso 26. Y vino palabra de Jehová a Jeremías diciendo: He aquí yo soy Jehová, Dios de toda carne. ¿Habrá algo que sea difícil para mí? Verso 28. Por tanto, así ha dicho Jehová: He aquí, voy a entregar esta ciudad en mano de los caldeos y en mano de Nabucodonosor, rey de Babilonia, y la tomará. Hermanos, presten atención en esto, porque aquí vemos el carácter sabio y todopoderoso de nuestro Dios cuando Él decide, porque lo ha prometido, emitir un juicio hacia alguien. Nada lo detiene. Si Él ha dicho que emitirá un juicio a Israel a causa de su desobediencia, Él lo va a hacer. Él es todopoderoso y no hay nada imposible para Él. Si Él ha dicho que habrá una consecuencia de pecado a causa de nuestra rebelión, nuestra incredulidad, de alejarnos de Dios, la habrá, porque Él es todopoderoso y Él es fiel y Él cumplirá su palabra. Ese es su carácter. En juego está su carácter, piensa en eso. Él emitirá su juicio. Ese es el carácter de Dios. A veces pensamos en la sabiduría y poder de Dios nada más en cuando nos conviene, ¿verdad? Cuando necesitamos sanidad, cuando necesitamos salvación. Pero también cuando Dios emite un juicio, Él es todopoderoso. Él muestra su carácter fiel, sabio, que nada lo detiene. Y aquí lo vemos claramente. Dios emite un juicio a Israel y nadie lo podrá detener. Y lo sabemos, ¿verdad? El pueblo de Israel fue a cautiverio a Babilonia, ¿no es cierto? Estuvo ahí sufriendo. ¿A causa de qué? ¿De que Dios era un ogro? No, ellos se rebelaron contra Dios. Se fueron tras los ídolos y sufrieron la consecuencia fiel que nuestro Dios fiel había dicho. Esto debe hacernos pensar en qué tanto nos alejamos del consejo de Dios. Porque Dios es fiel. Dios es fiel. Dios es poderoso. Pero también hay otro aspecto más lindo en función a nosotros, ¿verdad? En relación a su poder, y es respecto a la salvación de pecadores. Vayan ahora a Mateo. Mateo 19. Mateo 19, versos del 23 al 26. Ahí vamos a ver el poder de Dios imparable respecto a la salvación de pecadores. Ahorita nos hizo pensar un poco, ¿verdad? Y quizás hasta temblar acerca de nuestra incredulidad y pecado, porque Dios es un Dios que emite juicio, que permite consecuencias en nuestras vidas, y eso debe hacernos refrenar
nuestra boca, nuestro pensamiento, nuestra forma de conducirnos. Pero ahora esto en relación a la salvación debe traer mucho ánimo, mucho aliento. Vean ahí Mateo 19, versos del 23 al 26, es nuestro Señor Jesús. Entonces Jesús dijo a sus discípulos: de cierto os digo que difícilmente entrará un rico en el reino de los cielos. No es que no entrará, ¿verdad? Sino que dice, difícilmente entrará un rico en el reino de los cielos. Verso 24, otra vez os digo que es más fácil pasar un camello por el ojo de una aguja que entrar un rico en el reino de Dios, en función a lo que él piensa que puede hacer, ¿verdad? A sus posesiones. Pero ven el 25, sus discípulos oyendo esto se asombraron en gran manera y dijeron, ¿quién podrá ser salvo? Es imposible. No hay nadie que pueda salvarse. No hay nadie que pueda disfrutar de una relación de paz para con Dios. Pero mirándolos Jesús, ¿verdad? Como me imagino yo de manera muy amorosa y paciente, como un gran maestro, les dice, para los hombres esto es imposible, mas para Dios todo es posible. Hermanos, porque cuando Dios salva a una persona, necesariamente la humilla, ¿no es cierto? Le hace ver su condición espiritual, ya sea que sea un pobre orgulloso, victimizado, o un rico que se cree mucho, ¿verdad? La divina garza o la última coca en el desierto. Dios a los dos grupos nos humilla y nos hace ver nuestra situación espiritual de personas necesitadas de un Salvador. Nos aplasta y a veces a muchos de nosotros eso nos ha confrontado, ¿verdad? Y nos sigue confrontando. Ahí estamos cuando de repente hablamos la palabra de Dios, vamos a evangelizar, como lo hicimos ayer. Muchas personas se sienten ofendidas. Igual también cuando estamos platicando con un hermano o hermana y hablamos acerca de Dios, de la palabra de Dios, y les recordamos lo que Dios dice en ciertas áreas de su vida, se sienten ofendidas, ¿verdad? ¿Por qué? Porque nos pega en el orgullo, nos aplasta. Pero eso es lo que quiere Dios, mostrarnos nuestra necesidad de Jesucristo, nuestra necesidad de Él, de su intervención en nuestras vidas. Y hermanos, amigos, no importa cuál sea tu situación en cualquier ámbito de tu vida, Dios es todopoderoso y en un instante puede cambiar las cosas, puede redireccionar tu vida en cualquier ámbito en el que te rodeas, en el que vives. Dios puede hacerlo porque no hay nada imposible para Él. Él es todopoderoso y su diseño, su plan, su palabra es perfecta. Créele a Dios, aférrate a su palabra. Estos son pruebas contundentes del carácter de Dios y del poder de Dios en dos ámbitos: cuando Dios juzga y cuando Dios salva. Él es fiel y no cambia. Él no puede negarse a sí mismo, nos dice la palabra de Dios, ¿verdad? Él no puede negarse a sí mismo su fiel carácter. Y si una persona, escucha esto, si no has creído en Jesús, si llegas al último día de tu vida y mueres sin haber depositado tu fe en Jesucristo para la salvación y haber abandonado tus pecados, vas a ir al infierno. Vas a ir a recibir la ira de Dios, porque Dios no puede mentir ni arrepentirse, porque no es hombre ni hijo de hombre. Y Él es todopoderoso para hacerlo. Pero al mismo tiempo, si hoy te arrepientes de tus pecados, si hoy crees en Jesús, Él en un instante puede crear vida nueva para salvación para ti. Ese es el Dios poderoso que tenemos, paciente y misericordioso, pero que jamás tendrá por inocente al culpable, que Él es fiel y cumplirá su palabra. Esto es, otra vez, una prueba contundente que no hay nada imposible para Dios. Piensa en eso. ¿Qué podrá ser difícil o imposible para nuestro Dios? Pensando en Génesis 1. Desde ahí, ¿será algo imposible para Dios? ¿Qué podrá ser difícil para Él? Que Dios desea crear todo de la nada, ¡boom! Lo crea en un instante, ¿no es cierto? Lo hemos visto en 3 días. En un instante crea todo de manera perfecta y bella. Que Dios debe emitir sobre pecadores su juicio, también en un instante lo hace. Porque Él es Dios poderoso, fiel y verdadero. Que su voluntad es salvar a un pecador, aunque se encuentre en la parte más lejana del mundo, aunque también esté hundido en sus pecados, Él llevará su evangelio hasta allá, le dará vida espiritual y lo hará entender el evangelio. No hay nada imposible para nuestro Dios.
Él hace lo que Él quiere, cuando Él quiere y como Él quiere. Y esta verdad no está sujeta a lo que yo creo o lo que tú crees. No, está sujeta a su carácter. Y porque está sujeta a su carácter, esto es verdad, una verdad absoluta. Es una verdad irrefutable, porque lo enseña no un hombre en base a sabiduría de hombres, sino porque está aquí, ¿verdad? En la palabra que Dios ha soplado y los hombres han escrito y nos han dejado en su libro. Por eso es una verdad irrefutable. Acá no hay engaño, acá no hay mentira, acá no hay falacias. Todo lo que tenemos aquí es verdad. Y esto debe hacernos, hermanos, adorar a Dios regularmente. Esto debe hacerte doblar tus rodillas a Él, aunque no tengas deseo de orar, aunque a veces no tengas deseo de leer su palabra, aunque a veces te invadan pensamientos, porque ahí estamos todos, hermanos, de no atender el consejo de Dios, de no creer en algunas cosas que la palabra de Dios nos dice, o incluso de entregarle unas cosas a Dios, pero otras no, estas ni me las toques, ¿verdad? Estas no. Ahí estamos todos, sin excepción, en un grado o en otro. Pero esto, hermanos, debe humillarnos, debe recordarnos el Dios que tenemos y su sabiduría perfecta. ¿Quién quiere vivir de una forma errónea? ¿Quién quiere experimentar consecuencias a causa del pecado? Yo creo que ninguno de nosotros, ¿verdad? Y es tan fácil correr y en humildad doblar nuestras rodillas y nuestro ser, abrir nuestra Biblia y ver lo que Dios nos dice y entonces ponerlo en práctica. Es muy sencillo, pero nuestro corazón es rebelde y necesitamos depender de Dios. Esto debe, una vez más, hacerte adorar a Dios, alabarle. Ahí en Apocalipsis 4, gracias a Dios, Él carga a Juan y lo lleva a ver una visión y a escribir esa visión. Y Juan ahí nos deja ver lo que está sucediendo ahí en el trono celestial. Digamos que lo que hace Juan con esta visión al escribirla nos hace ver un trono espectacular donde Jesucristo está ahí sentado como Rey soberano, y es como viendo hacia el futuro el apóstol Juan, porque ahí lo que vemos es que se encuentran ancianos que representan a la iglesia que ya está salvada y fue arrebatada y está en ese momento ahí delante del trono del Cordero, y ahí también están querubines presentes y todos hacen una cosa sin excepción en función a algo en particular. Vayan ahí a Apocalipsis 4. Apocalipsis 4. Versos del 8 al 11. Vean ahí esta escena. Apocalipsis 4, versos del 8 al 11. Dice ahí: y los 4 seres vivientes tenían cada uno 6 alas, y alrededor y por dentro estaban llenos de ojos, y no cesaban de día y de noche decir: Santo, Santo, Santo es el Señor Dios Todopoderoso, el que era, el que es y que ha de venir. Una vez más, querubines y la iglesia ahí, hermanos. Este es nuestro futuro en el cielo. Cuando el Señor nos arrebate y nos lleve al cielo para estar en el bema de Cristo, en el tribunal de Cristo, y Él dándonos recompensas, pero al mismo tiempo estando adorando a Jesucristo, aquí estamos. Estos querubines están diciendo: Santo, Santo, Santo es el Señor Dios Todopoderoso. Vean la característica, el atributo que expresan estos seres vivientes. Tú eres santo y eres todopoderoso. Tú eres eterno, porque dicen: el que era, el que es y que ha de venir. Y vean el 9: y siempre que aquellos seres vivientes dan gloria y honra y acciones de gracias al que está sentado en el trono, al que vive por los siglos. Vean, los 24 ancianos, la iglesia, los 24 ancianos se postran delante del que está sentado en el trono y adoran al que vive por los siglos de los siglos, y echan sus coronas delante del trono diciendo: Señor, digno eres de recibir gloria, honra y poder. ¿Por qué? Porque tú creaste todas las cosas. Por eso este relato de Génesis es trascendental para tu vida. Porque eso debe ser un motivo para que adores a Dios, para que te rindas a Él. Vean ahí una vez más: porque tú creaste todas las cosas y por tu voluntad existen y fueron creadas. Este relato
de Génesis, en el capítulo 1, esta creación del Señor en 6 días literales de manera perfecta, instantánea, debe hacerte alabar y adorar a Dios. Rendir tu vida y tu corazón a Él. Porque eso es lo que hacen estos hombres. Nosotros haremos, ¿verdad? Es como un tráiler de lo que va a pasar en el futuro. Nosotros estando ahí con el Cordero. Adoremos hoy a nuestro Dios, hermanos. El único Dios trino y verdadero. Exalta a Jesús. Exalta a Jesús. Cuando oramos, oramos al Padre, ¿verdad? Pero al mismo tiempo, mientras oramos al Padre, exaltamos al Hijo. Te exaltamos, Jesús. Tú eres el Señor de mi vida. Tú eres mi Rey. Tú eres el Creador de todo. Alabo tu nombre. Eres el Salvador de la humanidad. Exaltamos al Hijo. Adoramos a Dios. Reconocemos la obra del Espíritu entre nosotros. Al leer la palabra que el Espíritu Santo inspiró. Y al reconocer y atesorar en nuestro corazón esa obra del Espíritu que hoy no es que tumbe a personas, ¿verdad? No. La obra del Espíritu real, genuina y verídica en un corazón que en un instante hace transformar la vida de una persona. La pasa de muerte a vida y cuando antes no amaba a Dios, ahora lo ama. Como lo hizo con el ladrón en la cruz, ¿verdad? Que estaba maldiciendo a Jesús, pero en un instante Dios le da vida y cuando estaba maldiciendo, ahora le dice al otro, ¿qué no ves? ¿Quién está aquí al lado? ¿Qué no entiendes? ¿Quién es Él? ¿Y qué le dice el Señor? Desde ahora estarás conmigo, ¿en dónde? En el paraíso. Tremendo poder de nuestro Dios. Por eso este relato de Génesis debe hacernos doblar nuestras rodillas y adorar a nuestro Dios trino y exaltar al Hijo, porque Dios el Padre ha diseñado un plan perfecto para salvar a pecadores y redimir toda la humanidad, incluso la tierra, por medio del Hijo, por medio de Cristo, por medio de su cruz. Él ha decidido reconciliar todas las cosas, no nada más a las personas, sino todo lo afectado por el pecado. Todo esto fue la constitución o formación de la tierra seca y el mar. Pero ahora veamos la segunda pincelada, la creación de plantas y animales. Regresen ahí a Génesis capítulo 1 y vean lo que sucede inmediatamente después que Dios nombra las aguas mares y a lo seco llama tierra y lo califica como bueno. Vean lo que sucede ahí después. Otra vez, esto sucede inmediatamente después, no pasaron miles de años. Esto lo hemos dicho por lo que observamos ahí cuando dice el 11, después dijo Dios. Es un evento histórico, real, pero también secuencial. Después dijo Dios, produzca la tierra hierba verde. Una vez más, produzca la tierra hierba verde. Y luego añade, hierba que dé semilla, árbol de fruto que dé fruto según su género, que su semilla esté en él sobre la tierra. ¿Y cómo concluye, hermanos? Y fue así. ¿Qué significa eso? En el instante, Dios lo hizo. Dios, otra vez, expresa su deseo y en el instante, en función a su deseo o voluntad, las cosas son hechas. Esto es impresionante. Una vez más, Dios expresa su deseo al inicio del verso 11 y nadie puede impedir que se cumpla. Porque al final del verso 11 vemos que su voluntad es hecha en el instante y tal y como Él quiso. Pero vean primero su voluntad ahí en el verso 11, al inicio. Después dijo Dios, produzca la tierra. ¿Qué cosa, hermanos? Hierba verde. Estoy leyendo desde la Reina Valera 60, se han dado cuenta, ¿verdad? Produzca la tierra hierba verde, es decir, produzca la tierra o que haga brotar la tierra vegetación. Es la idea, que la tierra produzca o haga surgir toda la vegetación en general. Y luego añade 2 tipos o clases que deben de surgir. Y el primero es, vean ahí, verso 11, hierba que ¿qué? Que dé semilla, esa es una cosa. Y el segundo es árbol frutal que dé fruto. Y de inmediato, estas 2 cosas surgen de la tierra. Esto es asombroso. Otra vez, no son cuentos de hadas, no son cuentos chinos. Yo no sé por qué dicen así, ¿verdad? Cuentos chinos. Ni mexicanos, ni chistes mexicanos, ¿verdad? No son leyendas, no son mitos. Y piensen por un momento, en este punto, hermanos, la tierra, ahí en este lugar, no había hierbas por ningún lado.
No había hierbas por ningún lado, pero además no había flores, no había árboles. Lo único que había era un lugar donde pues había abundancia de aguas y otro lugar donde estaba totalmente seco. Polvo, ¿verdad? Aguas y polvo. No había hierba y no había árboles frutales. Pero Dios crea las hierbas y los árboles en un segundo y sin ningún esfuerzo. Y escucha esto, porque esto que les voy a decir nos debe dejar con la boca abierta, como decimos. Los crea en un estado de madurez. Los crea de tal forma que la hierba ya es verde y el árbol ya tiene fruto. Pero además, no solamente los crea en un estado de madurez, sino con semillas dentro de su complexión para que se puedan reproducir. Esto es impresionante. Dios crea hierbas que den semilla, árboles frutales que den fruto, los crea maduros y aún con semillas en su complexión, una vez más, para que puedan continuar reproduciéndose. Esto derrumba por completo esa teoría afirmada, muy arraigada en el mundo, la evolución. Con esto vemos que esto no existe aquí. Esto no se da conforme al diseño de Dios. Es imposible. Dios crea las hierba que dé semilla y los árboles que den fruto en un instante, de manera perfecta y bella. Y los crea maduros una vez más y con la capacidad de reproducirse. Y además, escucha esto, delimita géneros. Algo que también más tarde va a hacer con los animales y con las personas. Pero aquí en la vegetación, fija géneros relativos, por ejemplo, a hierba que dé semilla, como pueden ser las flores, el grano, maíz, y por otro lado determina géneros en función a árboles frutales, como pueden ser pues cualquier árbol frutal, ¿verdad? Naranja, pera, manzana, y los crea así de manera bella. Solamente esto podía venir, hermanos, de una mente sabia y perfecta. Alguien supremo, Rey absoluto, que es eterno, que no tiene principio ni fin. En relación a esto, un autor de apellido Morris, en su libro El registro de Génesis, nos dice una cita o nos da a conocer una cita muy linda, un pensamiento muy atinado. Es una cita muy larga, pero les voy a pedir que presten mucha atención porque es algo muy interesante y muy atinado lo que dice. Cito, escuchen, en cada organismo creado, Dios implantó una semilla para permitir la continua reproducción de ese mismo tipo de organismo. El conocimiento científico moderno, que ha descubierto la gran complejidad de la molécula ADN y del código genético que contiene, ha reforzado la enseñanza bíblica. No es que la ha creado, sino ha reforzado la enseñanza bíblica sobre la estabilidad de las especies. Y añade, cada tipo de organismo tiene su propia y única estructura de ADN y solo puede reproducirse en el mismo tipo, aunque existe un enorme potencial de variación dentro de cada tipo. Esto permite la generación de individuos, organismos distintos y de muchas variedades, pero dentro del mismo tipo, y jamás de la evolución de nuevas especies. Y concluye, es decir, es posible una gran cantidad de variación horizontal, pero nunca de cambios verticales. Fin de la cita. En palabras más simples, pues tú y yo no venimos del chango, ¿verdad? Esto es imposible, porque Dios ha delimitado, ha creado vegetación, animales, seres humanos y ha determinado, los ha creado maduros, increíble, los ha creado maduros y con la capacidad de reproducirse de acuerdo a los límites que Él ha establecido. Por eso, pues, nosotros producimos puros hijos, niños, niñas bellos, ¿verdad? Vienen de aquí del vientre, no salen ningún changuillo, ¿verdad? Para nuestra mente, decirles esto es, pues claro que no, pastor, pero piensa en eso en los que afirman la evolución. Es igual de ilógico, de necio, de tonto, alejarse del consejo de Dios, hermanos. Pero ahí estamos nosotros. Estamos pensando en los científicos, pero ¿cuántas veces no le creemos a Dios en su palabra? ¿Cuántas veces
Dios nos muestra su voluntad en las áreas de nuestra vida y nosotros ¿qué decimos? Señor, yo creo esto, pero aquí no te metas, ¿verdad? Aquí yo soy más sabio, yo tengo más relaciones, yo tengo más sabiduría, más inteligencia. Hasta aquí, ¿verdad? Pintamos nuestra rayita. Pero otra vez esto debe hacernos doblar nuestras rodillas y recordar al Dios que tenemos. Todo esto nos revienta la cabeza, que la hierba y árboles sean creados maduros y listos para comer, y encima de esto con semilla lista para reproducirse. En serio, esto es imposible, pero no para nuestro Dios, no para Él. Y esta no es la única vez que Dios hace esta clase de milagros, hermanos. Recuerden cómo nuestro Señor alimentó a más de 5,000 personas, porque el relato bíblico ahí dice que fueron 5,000 personas que alimentó, sin contar a niños y a ¿qué? Y a mujeres, ¿verdad? ¿Con cuánto alimentó a estas personas? 5 panecitos, ¿verdad? Y 2 pececitos. Si tú crees eso, pero niegas Génesis 1, que lo que vemos aquí es verdad, ¿qué te hace entonces afirmar otras cosas en relación al poder, a la sabiduría, al diseño perfecto de Dios? El corazón humano en su estado natural siempre ha negado la existencia de Dios. ¿Por qué? ¿Por qué el corazón humano siempre ha negado la existencia de Dios? Porque no queremos someternos a su voluntad. No queremos. Queremos hacer lo que nosotros deseamos. No hay ateos. Somos idólatras de nosotros mismos porque nos amamos y queremos hacer nuestra voluntad y deseo. Pero a lo largo de la historia podemos ver que el estado natural del corazón humano, de la mente humana, es negar la existencia de Dios, pero también incluso los milagros de Dios. Nuestro Señor Jesucristo se enfrentó a eso, ¿verdad? Sus más cercanos no creyeron muchas veces ni en su palabra, ni en su consejo, ni en sus milagros. Dudaron de Él. Y por solo mencionar algunos, Marción ahí en el siglo II recortó la Biblia, quitando todos los milagros y haciendo una especie de también de recorte en el Antiguo Testamento, porque decía que el Dios del Antiguo Testamento no puede ser el mismo Dios del Nuevo Testamento desde su óptica. Pero lo mismo sucede con los alemanes liberales en el siglo XIX y XX. ¿No creen en Dios como un Dios poderoso que hace milagros? ¿Y qué tal los científicos y filósofos de nuestros días? Exactamente lo mismo. ¿Y qué tal nosotros los cristianos también? En relación a la sabiduría de Dios en nuestras vidas, hacemos exactamente lo mismo. Pero Dios nos recuerda su carácter, su fiel carácter, su sabiduría perfecta, su poder absoluto, para que nosotros nos rindamos a Él. Aquí está demostrado el poder de Dios. Nada es imposible para Él. Es más, ni la nada lo detiene, porque de la nada creó todo. Él crea todas las cosas conforme a su diseño, su deseo. Y esta gran verdad ha hecho que el pueblo de Dios a lo largo de la historia de la redención se aferren al carácter fiel de Dios y crean en Dios aún en los momentos más difíciles, más agobiantes de la vida. Por ejemplo, comenzando con Adán y Eva, una vez que pecan y entienden que merecen la muerte instantánea, un hecho que los hace sentirse avergonzados, ¿verdad? Se cubren sus cuerpos desnudos y no quieren acudir al llamado de Dios. Una vez que entienden su pecado a causa de su desobediencia a Dios y su obediencia a Satanás, a la palabra de Satanás, una vez que se sienten ahí agobiados y muy tristes, porque espiritualmente no había solución, piensa en eso, no había ninguna solución, sino solamente maldición para ellos en ese momento. Ellos estaban experimentando ese peso de esa consecuencia del pecado, muerte, es lo que seguía. Pero ellos se sienten avergonzados, agobiados, y entonces escuchan que Dios mismo en Génesis 3:15 da la solución. Ahí anticipa que vendría de la mujer el nacimiento de un hombre que aplastaría ¿a quién? A la serpiente, a Satanás, y que vencería toda enemistad originada contra Dios. ¿Y qué hacen Adán y Eva? Ahí en Génesis 3:20,
vemos que Adán y Eva creen ahora sí a Dios. Ya no creen a Satanás, no creen a las filosofías que se levantan en ese momento de Satanás, sino ahora verdaderamente le creen a Dios, los dos, y entonces Adán le pone nombre a su esposa. La llama Eva, porque dice ahí en Génesis 3:20, ella será madre de todos los vivientes. Y esto es muy interesante, porque esto nos hace ver que los dos ahora creen que Dios ha dado una solución. Creen y entienden que Dios ha determinado que vendría un hombre a solucionar el problema del pecado con él. Y ellos creen. Y entonces Adán le pone nombre a su esposa como Eva y dice, ella será madre de todos los vivientes. ¿Qué significa eso? Ellos, los dos, esperando esa venida de ese hombre, de ese Mesías de Dios, que sabemos es Jesucristo, ¿verdad? Cuando no había solución, cuando era imposible y lo único que merecían ellos era el infierno, Dios interviene y ellos le creen. Dios diseña un plan y es perfecto y sabio y ellos atesoran eso y siguen adelante. Y Dios les salva. Dios les salva. Otro ejemplo, los amigos de Daniel, Sadrac, Mesac y Abed-Nego, estos tres atraviesan una situación humanamente imposible de resolver. Ellos se enfrentan a la ira del rey más influyente y más poderoso de aquella época. Otra vez, estos no son cuentos chinos, no son leyendas. Estos tres amigos, Sadrac, Mesac y Abed-Nego, se enfrentan al rey de Babilonia, al hombre más poderoso de la nación, más poderosa de aquella época, y se enfrentan a él porque estos hombres se contienen de adorar al Dios de Nabucodonosor, ¿verdad? Ellos se contienen de adorar al Dios que adoraban en toda Babilonia. Se paran firmes, se aferran y abrazan no su temor a la muerte, no el momento difícil que estaban atravesando, que incluso pudo ser muy deprimente. No, ellos se aferran y abrazan con fuerza el fiel carácter de Dios. Y escuchen lo que dicen ahí en Daniel 3:17, lo que le dicen al rey. He aquí nuestro Dios a quien servimos puede, es decir, tiene el poder para librarnos del horno de fuego ardiendo, y de tu mano, oh rey, nos librará. Pero si no, oh rey, no serviremos a tus dioses, ni tampoco adoraremos la estatua que has levantado. ¿Qué significa eso? Estos tres hombres entendieron el carácter de Dios y se aferraron a la voluntad perfecta de Dios y dijeron, mira, nuestro Dios, este es su carácter, todopoderoso. Él, si quiere, te puede aplastar y a nosotros liberar, si esa es su voluntad perfecta. Pero si no lo es como si dijeran, ¿verdad? Vamos a estar contentos porque vamos a seguir aferrándonos a Él. Vamos a sufrir y vamos a morir y está bien, porque esa va a ser la voluntad de Dios para nuestra vida. Eso es lo que dicen estos hombres. Recuerdan en la circunstancia más difícil de sus vidas, tanto espiritualmente como físicamente, porque espiritualmente estaban tentados a adorar a este Dios, a abandonar a Jehová, ¿verdad? Y doblar sus rodillas a esta estatua falsa, a Dios falso, pero no lo hacen. Tenían un peligro físico real de morir y no lo hacen, no temen, de tal forma que abandonan a Dios y a su palabra, sino más bien se paran firmes en el carácter de Dios y en el diseño perfecto de Dios. Y pueden decir lo que dicen. Esto es bellísimo, hermanos. Tenemos un Dios poderoso que su voluntad es perfecta, que nadie puede contener. Él cumple su perfecta voluntad muchas veces como nosotros no esperamos, ¿verdad? Incluso como nosotros no queremos. Pero su voluntad es perfecta. Y tu deseo y mi deseo son imperfectos muchas veces. Por eso Pablo nos dice, mira, hay una persona que te ayuda a orar como tú a veces no sabes ni orar. Y esa persona es, ¿quién? El Espíritu Santo, que con gemidos indecibles ora por ti cuando tú no sabes ni cómo orar. A veces hay situaciones donde ni sabemos cómo orar, pero Dios interviene, el Espíritu Santo, para clamar a tu favor. Nuestro Dios es más sabio que nosotros. Es poderoso para hacer lo que Él quiere. Pero escucha esto, otra vez, no muchas veces actúa conforme a lo que pensamos nosotros, a lo que deseamos.
Pero recuerda que su voluntad es perfecta, es sabia. Y si te mantienes ahí siendo fiel, aferrándote a Dios, a su palabra, en últimas vas a voltear hacia atrás y vas a ver cómo fue Dios hilando todas las cosas y te vas a dar cuenta, ahí estuvo Dios, realmente, sí. Qué lindo fue, cómo pude conocerlo más, cómo pude amarlo más, cómo pude ser más dependiente de Él, cómo pude actuar de esta manera. De otra manera hubiera sido distinto, pero ese fue el plan de Dios para mi vida. Así que el que hayas nacido en la familia en la que naciste, el que hoy estés aquí en Monterrey y no en otra parte del mundo, el que hoy estés en esta iglesia y no en esta iglesia, el que hoy estés gozando pues muchas victorias o sufriendo mucho por muchas cosas a tu alrededor, todo eso, hermanos, no es obra de la casualidad. No, todo eso es parte de la voluntad perfecta y del diseño bello de Dios para tu vida. Entonces, sea cual sea la situación, el lugar donde te encuentres, abraza esa verdad y abraza a Dios, abraza su consejo y sigue adelante. Agradece a Dios por eso, porque Dios está obrando lo mejor para tu vida, lo mejor. Por eso leíamos en la lectura bíblica el Salmo 119, verso 73, porque el salmista en un punto de su vida entiende esto, hermanos, y él no nada más dice y entiende que Dios es su creador cuando dice tus manos me hicieron, cuando otra vez trae a su memoria y atesora en su corazón que Dios es el creador de la vida humana, sino también añade, tus manos me formaron, tus manos me constituyeron, tus manos me hicieron la persona que soy ahora. Ese es un entendimiento, un discernimiento más profundo, más especial, donde tú ya no nada más sabes y entiendes que Dios es el creador de todo, sino además que Él está involucrado en cada momento de tu vida, en cada circunstancia, en cada situación donde estás. Él está ahí formando tu vida, formando tu carácter, haciéndote cada vez más bello. Así que también, si hoy tienes la complexión física que tienes, seas güerito o morenito, alto o chaparrito, gordo o flaquito, si tienes el pelo rubio, negro, lo que sea, ojos rasgados, aquí no hay, no, ¿verdad? No sé, ojos muy redondos, Dios te formó así. Ya no pelees, ya no te estés haciendo cosas, ¿verdad? Agradece a Dios. Ese fue el diseño, la constitución, la formación de Dios física para tu vida. Pero también si hoy tienes el carácter que tienes, aunque quizá pues, todavía le falta, ¿verdad? Ahí estamos todos. Pero si tienes el carácter que tienes ahorita, la madurez que tienes, es porque Dios ha estado involucrado en tu vida. Te ha permitido pasar por momentos, situaciones que te han hecho hacer, que te han hecho ver tu necesidad de Él, de correr a Él y a su palabra. Y Él está formando el carácter de su Hijo en tu carácter, rebelde, incrédulo. Ahora te está haciendo una persona que lo ama más, que procura obedecerle más, agradarle más. Así que esto debe hacernos adorar a Dios, agradecer a Dios, porque también nos anima mucho a ir a Él, hermanos, a correr en oración, a abrir nuestro corazón y decirle, mira, Señor, estoy así, deprimido, estoy hundido en esta situación, necesito una provisión, Señor, ya estoy hasta aquí de los problemas físicos que tengo, las enfermedades, estas situaciones que son para mí imposibles de resolver. Ayúdame. Actúa, por favor. Él conoce nuestro corazón, ¿verdad? Nuestros deseos. Pero en últimas, descansa en su carácter fiel, en su voluntad perfecta y añade, pero que tu voluntad sea hecha. Y dame contentamiento al recordar que tú eres más inteligente que yo. Y hermanos, tal y como podemos ahora observar las flores bellísimas, ¿verdad? Y enamorarnos de sus colores, incluso oler ciertas flores y, bien rico, ¿verdad? En una creación, piensa en eso, en una creación donde Dios hizo todo maduro, con árboles frutales, bellísimos colores, y ahora lo mismo, ¿verdad? De la misma manera, mientras pasan los días de tu vida aferrado a Dios, a Cristo, a su palabra, vas a oler
el aroma de Cristo en tu corazón y en tu mente cada vez más, al estar caminando conforme a su voluntad. Y no marchitarte, ¿verdad? Como el salmista nos recuerda ahí en el Salmo 1, bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia, medita en ella de día y de noche. No así el malo que es arrebatado como el tamo, ¿verdad? Por el viento, y que su hoja, pues, no produce fruto. Pero el que se aferra a Dios y medita en la ley de Dios, su hoja no cae y da fruto en su tiempo. Pero vean el verso 12 ahí, Génesis 1:12. Produjo pues la tierra hierba verde, hierba que da semillas según su naturaleza, y árbol que da fruto cuya semilla está en él según su género. Y vio Dios que era bueno, y fue la tarde y la mañana el día tercero. ¿Fue bueno para qué? ¿Para qué fue bueno? Dios califica como bueno esto, ¿verdad? Pero ¿para qué? Bueno, pues tenemos que recordar para hacer la tierra habitable, ¿verdad? Y después habitarla. Particularmente en el caso de la vegetación, para que luego los animales creados y las personas creadas puedan alimentarse de la vegetación, comer ahí de lo que ya está maduro. Piensa en eso, Dios tenía que crear la vegetación madura y con la capacidad de reproducirse para que sirviera de alimento para los animales que más tarde Él iba a crear y las personas. Ahí vemos no solamente el poder de Dios, sino la inteligencia de Dios. Y Dios no es como algunos piensan, ¿verdad?, que está aprendiendo conforme pasa el tiempo. No, nuestro Dios es eterno y sabio completamente desde siempre. Esto nos deja ver que Dios siempre tiene un plan y diseño perfecto para cada obra suya, sin excepción. Por ejemplo, pensando en su obra más extraordinaria, si quiere salvar a las personas de su ira, tiene que enviar a una persona que comparte su misma esencia, ¿no es cierto? Tiene que hacerlo así. Tiene que enviar a una persona que comparta su misma naturaleza, es decir, tiene que enviar a una persona que sea Dios como Él, hablando de Dios el Padre, con su misma esencia divina, pero también que comparta nuestra esencia humana, que sea una persona plenamente humana. Por eso la segunda persona de la Trinidad se humanó, porque siendo Dios, solo Él, la segunda persona de la Trinidad que sabemos es Jesucristo, solo Él podía pagar la deuda infinita que hombres le deben o le debemos a un Dios infinito. No podía ser cualquier ser humano, tenía que ser un Dios como el Padre, que compartiera su misma esencia. Para Dios el Padre quedar satisfecho por lo que le ofendimos, pero también tenía que ser humano, porque solamente Él podía vivir perfectamente la vida que tú y yo, ni nadie en este mundo puede vivir. Tenía que nacer así como nació, no como Dios creó a la vegetación, ¿verdad? La creó madura, ¿recuerdan? La crea madura, con semilla, con fruto, para más tarde alimentar animales y personas dentro del conocimiento sabio, la inteligencia perfecta de Dios. Y esto fue así porque era necesario para hacer la tierra habitable, para después habitarla, llenarla. Pero cuando Dios quiere salvar a pecadores, Dios diseña un plan perfecto. Envía a la segunda persona de la Trinidad que comparte su misma esencia divina, lo manda a humanarse y no lo crea a los 30 años, ¿verdad? ¿Pudo haberlo hecho? Claro que lo hizo, como con Adán y Eva, ¿verdad? Adán y Eva no fueron de un mes. También Dios los crea con cierta madurez. ¿Y qué es lo que hace Dios con Jesucristo? En su inteligente, sabio plan perfecto para redimir a salvadores, lo envía como Dios mismo que es, segunda persona de la Trinidad, pero también lo envía siendo plenamente humano, viviendo desde el día 1, desde que nació, concebido milagrosamente, nacido naturalmente desde el día 1. ¿Por qué fue esto así? ¿Por qué? ¿Por qué era necesario así? Porque, hermanos, no solamente necesitábamos una persona que muriera en nuestro lugar, sino necesitábamos una persona que cumpliera la ley de manera perfecta, ¿no es cierto? Necesitábamos a uno que jamás pecara. Necesitábamos a uno que amara a Dios de manera perfecta, con toda la mente, corazón y fuerzas. Por eso Jesús nace como cualquier bebito y crece, madura y jamás peca. Y va a la cruz en nuestro lugar.
Y entonces toda su justicia es atribuida a nuestro favor. Y conforme al plan perfecto y diseño de Dios para salvar a pecadores, nos salva al nosotros depositar la fe. ¿En quién? En Jesús. Esto es lindísimo, porque no solamente vemos en la salvación un plan perfecto, diseño lindísimo de Dios para salvar a pecadores, sino desde la creación. Él tiene un plan, Él tiene un diseño. Así como ha establecido planes y diseños, por ejemplo, en la vida de la iglesia, pues acá no hacemos shows, ¿verdad? Teatros. No hacemos otra cosa diferente a lo que Dios nos enseña en su palabra. No somos pragmáticos o no procuramos estar ahí, sino más bien practicar la palabra de Dios. ¿Por qué será que acá, por ejemplo, pensando en algo práctico, por qué será que acá establecemos la membresía? Pues no es porque estemos imitando ahí a Costco, el H-E-B, ¿verdad? O al Sam's. No, es porque esta enseñanza la vemos en la palabra de Dios. Es una doctrina que se encuentra bañada en el Nuevo Testamento, donde las personas reconocen a los miembros a su alrededor como cristianos y les sirven por amor. Y también entienden y reconocen a sus pastores que les pastorean y pueden ir a recibir consejo. ¿Por qué adoramos de esta manera tan solemne, verdad? Hermanos, porque estamos adorando a un Dios santo. ¿Por qué procuramos no hacer tanto guato aquí? Porque deseamos que todo se haga decentemente y con orden. Porque deseamos que tu corazón, tu mente, no se distraiga con nada ni con nadie, sino esté centrado en el carácter de Dios. Porque todo esto, hermanos, es un servicio de adoración. No es un show. No es un teatro. Venimos a exaltar a Dios y hacerlo con humildad. Y este relato aquí de Génesis 1, versos del 9 al 13, día tercero, estas pinceladas deben hacerte adorar a Dios y confiar en su voluntad. Y escucha esto, alejar tu voluntad de tu vida te conviene. Dejar de pensar en tu diseño para lo que estás haciendo en cualquier área y aférrate al diseño de Dios, abrázalo y vive conforme a eso. Oremos.